Bueno, es una imagen en directo de Kiev, de la capital ucraniana, justo cuando se cumple un año de la invasión rusa a este país, un año de guerra en el que los ucranianos han logrado frenar el avance ruso y hacer retroceder al enemigo, aunque a costa de grandes sacrificios. Hace un año se llegó a decir que la caída de Kiev, o Kiev, como le llaman los ucranianos, era cuestión de días. Hoy el gobierno se mantiene y Rusia no ha cumplido ninguno de sus objetivos al comenzar la guerra, que ojalá no dure un año más. ¿Qué tal? Buenos días. Muchos pueden pensar que parece que fue ayer, pero seguro que para los que sufren la guerra ha pasado una eternidad desde que otro 24 de febrero se iniciase esta sanguinaria guerra en la frontera de Europa, que primero nos conmocionó y luego nos mostró las consecuencias económicas de un conflicto tan cercano. Decenas de miles de muertos después, el fin de este conflicto parece aún muy lejano, pero los objetivos de Vladimir Putin están más lejos aún de llevarse a cabo. A los ojos de Occidente, Ucrania ha crecido como país y Rusia se empequeñece en una sangría estéril. El horror de la guerra ha vuelto a las puertas de Europa, pero ha provocado justo lo contrario a lo que buscaba el régimen de Putin. De una anexión rápida se ha pasado a un rechazo frontal a todo lo ruso. En lugar de dividir a Europa, han provocado un frente común pese a disensiones razonables y a revitalizar el peso de la OTAN, cuya necesidad parecía desdibujada. También ha provocado un rearme mundial y un cambio en la percepción de seguridad en Occidente. Hoy todos nos sentimos menos seguros que hace un año, cuando los tanques entraron en Ucrania. Bueno, en Atlántico Noticias hoy vamos a ver distintas perspectivas en torno a esta guerra absurda. Una de ellas es la de nuestro colega Andrés Gutiérrez, fotógrafo del Día Prensa Ibérica, que estuvo en el conflicto en el inicio de la guerra en este país y que ha vuelto para documentar la situación años después. Estas imágenes son suyas, recorriendo una de las trincheras de la zona de Kharkov en estos días, uno de los enclaves más castigados por los enfrentamientos entre ambos bandos. Hoy está junto a una de las unidades que está limpiando de minas la zona. Hablaremos con él dentro de un momento. Y dentro de un año, hoy hace un año, mejor dicho, comenzaba la ofensiva rusa, comenzaban los bombardeos, en muchos casos a objetivos civiles que no suponían ninguna amenaza militar para nadie. Hoy vamos a hacer un balance de la situación y repasaremos imágenes que sirven para reflejar el horror de la guerra, con la esperanza de que esta pesadilla no dure un año más. Едем вниз. Стоп, что случилось? ¿Cómo está la situación ahora mismo en el mapa? ¿Ha logrado Rusia alguno de sus objetivos un año después? Bueno, el mapa de la guerra ha ido cambiando a lo largo de este último año. En el inicio del conflicto, el ejército ruso avanzaba por muchos puntos de la geografía ucraniana y llegaba a conquistar enclaves como Kharkov o como Lugansk, Mariupol, Gerson, sobre todo en la frontera con lo que es el Donbass. Incluso llegó a estar a las puertas de la capital ucraniana. En abril de 2022, la guerra toma un rumbo diferente. Las tropas de Zelensky logran que Rusia se retire del norte. Putin concentra entonces sus hombres en el este del país, en esta zona de aquí, y Ucrania empieza a recuperar regiones clave como Gerson o Kharkov. Los avances se estancaron con la llegada del invierno. Actualmente los mayores enfrentamientos se están centrando en esta zona del Donbass. Pero a la pregunta, la respuesta de si Rusia ha conseguido los objetivos es que no ha conseguido mantener la mayoría de las zonas ocupadas, salvo en el Donbass y en algunos enclaves estratégicos. Y eso a costa de enormes bajas para su ejército. Rusia pretendía hace un año una inmediata caída en Ucrania en manos del ejército ruso, pero se encontró con una feroz resistencia. Ucrania ha logrado mantenerse en pie a pesar del frío, de los continuos cortes energéticos y del desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Y entre medio ha surgido con fuerza una figura de renombre mundial, Volodymyr Zelensky.
24 de febrero de 2023, la bandera de Ucrania ondea en la Plaza Maidán de Kiev. La gente se dirige a sus trabajos, el tráfico fluye, funcionan los servicios públicos, las mascotas salen a pasear. Estoy feliz de que nuestra capital siga en pie por ahora y seguirá en pie, confía este residente. Un año después, la población sigue con su día a día, pero con la mente siempre puesta en quienes se juegan la vida por defender el país. En este momento hay que animar a nuestros soldados que se están congelando en el frente. Recibo una pensión y el dinero que me sobra lo dono al ejército, comenta Anatoly. Jersón, sur del país, aquí todavía tratan de volver a la normalidad 3 meses después de la retirada de las tropas rusas. Es simplemente un crimen. Aquellos que hacen esto no son más que criminales, opina Vyacheslav a sus 82 años. La población sigue soportando aquí bombardeos casi diarios. La red eléctrica es reparada una y otra vez por los técnicos. En los supermercados, poca comida. La ayuda humanitaria sigue siendo imprescindible en este punto del país. En el lado ucraniano de Zaporilla reina el optimismo a pesar de ser una de las zonas más afectadas por el conflicto. Nuestras propiedades han sido destruidas y muchas personas han muerto, pero creo que debemos apreciar lo que nos rodea, afirma Matvey. Kiev, Jersón y Zaporilla son solo 3 ejemplos de la resistencia del pueblo ucraniano un año después de ser invadido. Fue un año de resistencia, de compasión, de valentía, de dolor, de esperanza, de perseverancia, de unidad, de una feroz invencibilidad. Hemos sobrevivido, no hemos sido vencidos y haremos todo lo posible para ganar este año, asegura el presidente Zelensky en este desafiante mensaje. Una victoria que pasa por contener los reiterados ataques rusos en el Donbass. Si entregamos Bakhmut será muy difícil para nosotros más adelante. No podemos entregarla bajo ninguna circunstancia, así que aguantaremos, afirma convencido este operador de tanques. Un miembro del grupo Wagner afirma que sus hombres están ya a tan solo 400 metros de esta estratégica ciudad ucraniana. En ese avance, la artillería rusa sigue provocando víctimas civiles. Bueno, un gesto coincidiendo con este aniversario que nos muestra los apoyos de uno y otro bando. La Asamblea General de la ONU reclamó por amplia mayoría el cese de las hostilidades y la retirada de las tropas rusas. La Unión Europea y Estados Unidos son los principales valedores de esta resolución que contó con el respaldo de esos 141 países repartidos por todos los continentes. Merece la pena fijarnos en los 7 que votaron en contra. Por supuesto, a la propia Rusia, a la que se sumaron Nicaragua en América, Malí y Eritrea en África, sus aliados bielorrusos, además de Siria, Irán y Corea del Norte en Asia. Y estas imágenes que ven son de la votación de ayer. De ella se abstuvieron 32 países, entre ellos algunos con un peso importante como India, China o Sudáfrica. El resultado tiene mayor carga simbólica por el desembarco de hasta 25 ministros de Exteriores en la Asamblea General, pero ha sido similar al de las 2 votaciones anteriores. La primera cuando empezó la invasión hace un año, la segunda el pasado mes de octubre. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha negado que estemos en otra guerra mundial, pero sí ha hablado de una guerra mundializada por los apoyos que recibe Ucrania de diferentes países. Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? A un año de guerra en plena Europa. Juan Carlos Pereira es doctor en Historia Contemporánea y de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. ¿Qué tal, señor Pereira? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año después pareciera que Rusia ha conseguido justo los objetivos contrarios a los que buscaba. Una Ucrania más alejada de ellos, una OTAN Occidente en torno a una cierta galvanización, revitalización incluso de la OTAN en este caso, y un empobrecimiento económico de Rusia. ¿Usted cree que este escenario de alguna manera estaba dentro de los planes del régimen ruso? No, por supuesto que no. Según los planes de Rusia, la guerra no podía durar más de un mes o un mes y medio,
y llevamos un año y todavía lo que falta, ¿no? Realmente yo creo que eso demuestra varias cosas. La primera es que, como siempre, en fin, los que estudiamos algo de historia de Rusia hemos comprobado, muchas veces lo que se dice de Rusia es, si me permite la expresión así coloquial, un bluff. Es decir, aparentemente era el segundo, el tercer ejército más poderoso del mundo, el que disponía de una mejor infraestructura, de unos mejores soldados, y se ha demostrado que no es así, que incluso ya están utilizando armas de los años 60. Además de la cantidad de bajas que ha habido, de la insubordinación, de la huida de mucha gente. Y luego, en segundo lugar, es que, claro, los estrategas rusos no pensaban ni en cómo iba a responder los ucranianos, ni cómo iba a responder a Occidente, porque pensaban que, igual que ocurrió con Crimea, no iban a reaccionar de una forma tan contundente, y naturalmente se han encontrado con una gran sorpresa, y el hecho es que Putin, pues en el último discurso, no ha podido decir que ha triunfado en casi nada, sino que ha retrocedido con respecto a cómo comenzó la guerra. O sea que realmente Rusia, el problema que tiene es que es una potencia y tiene un líder muy orgulloso, y es imposible que acepte una derrota, con lo cual la solución es bastante complicada. Claro. Usted es doctor en historia. Llama la atención las constantes referencias a la Rusia de los zares, en un momento dado, sí, o al régimen soviético, ¿no? El comunismo soviético, como grandes referencias de Rusia. A mí me llama la atención porque fueron épocas en que los ciudadanos realmente no podía decirse que fuesen felices o que fuesen considerados por el régimen. Pues mire, yo siempre cuando explico este tema lo comento como una característica de este país, ¿no? Que a pesar de los cambios que ha habido de los zares, de la época soviética, de la época democrática y ahora de la etapa autoritaria que tiene, son más importantes los rasgos de continuidad que de ruptura. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la existencia de un liderazgo permanente, llámese como se llame, zar, secretario del Partido Comunista, presidente de la República. Hay un elemento de continuidad también, que es la inseguridad que tiene ese país con respecto a las cantidades de fronteras que tiene. Es un país que se siente muy inseguro de que puede ser invadido por cualquier país o cualquier coalición de países. Es un país en el que realmente hay una complicada integración nacional, en tanto en cuanto es un país que llegó a tener 100 nacionalidades distintas, y es muy complicado unificar ese país, a no ser que sea por la fuerza. El ejército es un elemento clave. Y fíjese, incluso un elemento de continuidad que se ha repetido ahora, como la época de los zares, ¿no? Los zares o el secretario del PQS o el presidente siempre ha tenido dos apoyos fundamentales, que han sido la Iglesia ortodoxa y el ejército. En la época soviética, lógicamente, la Iglesia ortodoxa no podía ser porque estaba prohibida, y estaba el Partido Comunista y el ejército. ¿Qué ha hecho ahora Vladimir Putin? Pues lo mismo, apoyarse en la Iglesia Católica y apoyarse en el ejército. Son los dos fundamentos de poder que ya tenían los zares, desde Pedro I el Grande, y que continúan así. Y así podemos continuar con muchos elementos de continuidad, y sobre todo esa idea de que Rusia es un país, diríamos, insatisfecho con el territorio que tiene y que quiere expansionarse, porque quiere expansionarse para defenderse de lo que ellos llaman un cerco internacional. Llámese como se llame, llámese OTAN, llámese grandes potencias, llámese una coalición, como usted quiera. Y se repite. Es que la historia de Rusia / Unión Soviética / Rusia es más bien la historia de la continuidad que la historia de la ruptura. Es otra paradoja. Y aquí se repite. Es otra paradoja. ¿Sí? El país más extenso en territorio de todo el mundo quiere expandirse. Todavía quiere expandirse más, ¿no? Pues ¿sabe lo que pasa? Que quiere expandirse por una razón muy clara, porque quiere tener una especie de, vamos a llamarlo, de territorio colchón, ¿vale? En el que puedan dirimirse las diferencias entre las grandes potencias, ¿no? Entiendo. Quiere extenderse ya sea pues por la zona de la Europa del Este, o quiere expansionarse por ejemplo, cuando se expandió por Afganistán. Es decir, territorios que le pueden servir de freno y de lugares donde puede provocar enfrentamientos con los países que amenazan a Rusia, y por eso lo han querido hacer. En este caso, lo que está intentando Putin es recuperar los antiguos territorios de la Unión Soviética.
Ya lo ha conseguido con Bielorrusia, lo ha conseguido ya con algunas de las potencias asiáticas, de los países asiáticos, de Azerbaiyán y demás. Y ahora, claro, Ucrania, tenga en cuenta que Ucrania, que esto es algo que a veces se olvida, es una de las 3 repúblicas fundadoras de la Rusia histórica, que es Ucrania, que es Bielorrusia y que es Rusia. Por lo tanto, Ucrania no es Moldavia, claro, ni es, no sé, Georgia, sino que es una de las 3. De hecho, los 3 colores que tiene la Rusia actual representan a cada una de las 3 repúblicas. Por lo tanto, no es perder cualquier república, no es perder cualquier territorio. Es uno de los territorios, digamos, fundacionales del Imperio Ruso y de la Rusia actual. Claro, y ahí el gran valor que tiene. Claro, lo que llaman la Rusia trina, ¿no? Aparte de la Gran Rusia, que sería también Bielorrusia y Ucrania, a la que me temo han alejado, no sé si definitivamente, pero muchísimo, desde luego. Habrá que ver lo que ocurre. Claro. Pues gracias, Juan Carlos, por explicarnos un poco esta mentalidad desde el punto de vista colectivo de Rusia frente a esta situación. Gracias por atendernos. Buenos días. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la guerra ha dejado miles de fallecidos. En sus comienzos fue la ciudad de Bucha, no lejos de Kiev, una de las que más sufrió el ataque ruso. Cuando se retiró su ejército, lo que se encontró allí la prensa es imposible de olvidar. Decenas, cientos de civiles fallecidos en las calles. Al comienzo de la invasión de Rusia, el periodista ucraniano Petro Shevchenko dejó su trabajo como reportero, cuenta, para luchar por su país. 7 meses después ha logrado un permiso para regresar a casa y pasar tiempo con su familia. El zumbido de los morteros persiste en la mente de Petro Shevchenko. Incluso cuando este periodista, convertido en soldado, disfruta de la calidez de su hogar. Antes de la invasión de Rusia, Shevchenko trabajaba como periodista en una publicación financiera y cuenta que solo había empuñado un arma en una ocasión. Petro y su familia viven en la ciudad de Borsel, en la región de Kiev, que Rusia ocupó a principios de 2022. Fue entonces cuando puso a su familia bajo refugio, primero en Ivano-Frankivsk y luego a Italia. Con los suyos ya a salvo, se unió a las Fuerzas Armadas. Estaba enojado porque tenía una vida cómoda en un pueblo pequeño. Todo me convenía. Tenía un gran trabajo. Y de repente entraron como locos, empezaron a matarnos, me echaron de mi casa. Ya en las trincheras, Shevchenko tuvo que formarse desde cero, pero a pesar de las dificultades, los constantes bombardeos y las noches de insomnio, aprendió a controlar sus emociones. No había tiempo para pensamientos tristes. Lo único que me entristecía era mi familia. Literalmente, teníamos unos minutos al día para escribirles por mensaje de texto y decir que estaba vivo. Tras 7 meses combatiendo en la región de Donbass, en noviembre le llegó el permiso para regresar a casa. Durante su licencia, Petro recauda dinero y compra equipo para el frente, como drones. No sabe cuánto tiempo estará de baja, pero por ahora está feliz de estar con sus seres queridos. Pero la guerra ha abierto otro frente. Europa reclama a Rusia los niños robados. Activistas del grupo Abbas llenaron de peluches el exterior de las instituciones europeas para protestar por la supuesta deportación de niños ucranianos por parte de Rusia. La acción se produce una semana después de que un informe respaldado por Estados Unidos dijera que Rusia ha retenido hasta 14.000 niños en las zonas ocupadas. Moscú ha rechazado estas acusaciones.
son imágenes que muestran el horror de la guerra desde distintas perspectivas. Fueron miles las personas que huyeron de Ucrania, que escaparon de la guerra al comienzo o posteriormente, como es nuestra siguiente invitada, Irina Lubishkina. Ella es ucraniana, está en Francia, donde ha llegado hace poco tiempo. Usted, Irina, ¿qué tal? Buenos días. Intentó aguantar todo lo que pudo en su país, pero se ha tenido que ir hace poco. ¿Por qué? Hola, buenos días. Buenos días. Fue una decisión muy difícil para mí porque yo estaba en Kiev todo el tiempo y quería estar aquí, no quería fuirme del país o mudarme algo así. Pero en octubre, noviembre tuvimos uno de los ataques más grandes con casi 100 misiles al día aquí y otras ciudades más grandes. Entonces me asustó muchísimo y después lanzaron los misiles a los objetivos de infraestructura, entonces me quedé sin luz, sin conexión, sin calefacción, sin agua, y al quedarme sin básico y asustarme de ser matada por un misil, tuve que mudarme a Europa. Irina, ¿cómo recuerda el inicio de la invasión hace un año? ¿Qué hizo? ¿Qué recuerda que hizo al conocer la noticia? Son los recuerdos muy dolorosos para mí, especialmente hoy. Yo recuerdo el principio de la guerra porque estaba durmiendo en mi cama y a las 5 de la mañana, el 24 de febrero, un misil cayó frente a mi casa, básicamente. Así me despertó de este sonido tan drástico y así empezó la guerra para mí. Sin noticias, sin leer las noticias, ya lo sabía al ver desde mi ventana el misil caído. Claro. ¿Cómo está siendo el inicio de la guerra? ¿Cómo fue el inicio de la guerra? ¿Y cómo está siendo ahora la situación, el día a día en Kiev? Aunque ya me ha dicho usted que los problemas sobre todo son de suministro energético, pero ¿la gente sigue acudiendo a su trabajo? ¿Los niños siguen yendo a la escuela? Al principio había mucho pánico y la gente no sabía qué hacer, y claro que nuestro sistema antiaéreo no ha sido tan buena que lo tenemos ahora. Hoy en día, actualmente, la gente sigue viviendo su vida así, digamos, normal, con menos cortes de luz, con ya la posibilidad de tener agua y calefacción, pero de todas formas las alarmas antiaéreas suenan casi cada día y cada persona básicamente está bajo el peligro de un misil o de otro ataque cualquier día. Eso nadie sepa. Así que la vida sigue y gracias a las armas, a la ayuda y todo el soporte de otros países, de casi todo el mundo, ya podemos protegernos mucho mejor y estamos en más seguridad, pero siempre hay un chance de otro ataque cualquier día, cualquier hora. Claro. Irina, en sus conversaciones privadas ustedes hablarán de este asunto, o hablarían allí mismo cuando estaba en Ucrania. ¿Alguna vez pensaron que esto podría darse, que podrían llegar a vivir una guerra tan cruda como esta que están viviendo? Yo ni siquiera podía imaginar esto porque al leer las noticias de más de un año, finalmente noté que había muchas noticias sobre la guerra, que sí o no, que va a suceder en nuestro país, que algo horrible va a pasar. Pero yo nunca quería salir de Kiev, salir de Ucrania antes de la guerra porque no podía básicamente creer y pensar en mi mente que esto sea posible. Así que para mí la guerra empezó en Kiev porque antes no podía creer que eso está posible en nuestro siglo XXI, en la capital de un país europeo. Irina, una última cuestión. Lleva usted una medalla que creo que está muy relacionada, ¿no?, con el escudo de su país. Igual no, corríjame si me equivoco, pero creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que ver con su país, que lo llevará en el corazón, me imagino, a pesar de la lejanía. Muchas gracias, Irina, por habernos atendido. Gracias a usted. Bueno, pues Irina Lubishkina, que está en este momento en París, donde acaba de llegar huyendo de esa guerra. El mundo se ha volcado para ayudar a Ucrania, a su población, y también a los que han tenido que irse a vivir a otros países, en su mayoría mujeres y niños. Solo desde nuestro país la cantidad de acciones que se han llevado a cabo para intentar echar una mano abruma.
365 días después, también se prolonga la ayuda a Ucrania. Teníamos planificado que viniera en septiembre, después del verano, a estudiar aquí con nosotros, pero en febrero surgió todo lo del tema de por la circunstancias pues se adelantó. Como esta familia de acogida de Madrid, la guerra aceleró el proceso para traer a Carolina a España y así darle el hogar que necesitaba. Los primeros 15 días, la primera semana, pues es difícil el tema de relacionarse por el tema del idioma. Por ello, otros refugiados como Tetiana prestan sus servicios. Para traducir, acompañar, explicar, etc. Buena suerte estar aquí con este equipo, ayudando a mis compatriotas. Después de llegar hace 3 años. También como refugiados solicitantes de asilo político por el conflicto militar que empezó a partir de 2014. Ayuda también para las que se quedan, como los bebés prematuros que nacen en medio de las bombas y el frío. Desde Salesianos Pamplona, el alumnado de Salesianos Pamplona, pues lo que hace es fabricar unas cunas climáticas. Se puede coger la cuna, colocarla en un hospital que tenga una batería de un coche o en un búnker y allí puede pues intentar darle vida a ese bebé que acaba de nacer de forma prematura y no tiene otra opción que entrar dentro de estas pequeñas cunas. Hasta ahora se han enviado 50 y se crearon para mandar a aquellos países en los cuales pues no tienen acceso a este tipo de recursos. Originalmente empezaron mandándose a África. Con el estallido de la guerra de Ucrania, pues también estamos mandando a Ucrania. Por ello, con iniciativas como esta, Ucrania hoy se siente un poco más arropada. Es que sin esta ayuda no podríamos estar aquí y seguir aquí. Bueno, más cadenas de favores. Miren a este niño ucraniano, se llama Miroslav, llegó a España en julio, vive en Alicante y le gusta el ajedrez, es un gran jugador. Bueno, ha encontrado en este juego una forma de ayudar a su país. Sentado en un banco, juega con desconocidos a cambio de un donativo para que cumpla su deseo, poder comprarle un dron a su profesor, quien dejó de dar clases para irse al frente de batalla. Primera normal costaba 800 y segundo, muy bueno, 2.000 euros. Yo quería ayudar a Ucrania para Ucrania gana más rápido y quiero volver a casa. Bueno, muchísimas personas, como estamos viendo, han tenido que huir de este país en guerra. Natasha Ivsenko es ucraniana, vive en Zaragoza, aunque hoy nos atiende desde Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo vivió el inicio de esta guerra, dónde se enteró y qué pasó ese primer día de guerra hace justo un año. Hace un año yo estuve en mi casa. Yo no quería abandonar mi casa, mis viviendas, mis familiares. Yo no pensaba que iba a pasar todo lo que está pasando ahora. Pero la guerra, los rusos, su comportamiento hacia los ucranianos, los disparos, las explosiones, la matanza, empezaron a violar a los niños y yo me tuve obligada de salir del país a finales de marzo del año pasado. Y hasta ahora estamos en España, acogidos, nos tratan muy bien, pero siempre estamos con la mirada hacia Ucrania. Natasha, ¿cómo está siendo esa acogida? Nos dice que bien. ¿Está usted consiguiendo desempeñar su trabajo que llevaba a cabo en su país o todavía no? Yo perdí mi trabajo. El día 24, justo hace un año, yo perdí mi trabajo. Los niños perdieron su colegio. El colegio está destruido. Aquí en España yo empecé a trabajar el 8 de abril. Pronto será un año que llevo trabajando. Y los niños se escolarizaron también a principios de abril. Esto me permite llevar una estabilidad. Yo puedo mantener a mis 2 hijos, yo puedo mandar dinero a mis familiares que se quedaron allí, que es toda mi familia. Soy la única que abandonó el país. Y también me permite para hacer donaciones a las fundaciones de los refugiados que perdieron sus casas
al ejército ucraniano. Y lo que, por ejemplo, no podía hacer desde Ucrania, ahora lo hago desde España currando. Y agradezco mucho. Quiero aprovechar y agradecer a todos los españoles por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Que juntos, ojalá pronto podamos ganar. En las conversaciones que mantiene con su familia allí, Natasha, ustedes hablan del final de la guerra. ¿Cree que tendrá que pasar otro año todavía de guerra? ¿Cree que todavía va a ser una guerra larga? ¿O estarían dispuestos, creen, a lo mejor a cambiar paz por territorios, a lo mejor para lograr la paz con Rusia? No estamos, desde el año pasado no tenemos ningunos planes, no hablamos del futuro, vivimos en presente. Claro. Mi marido repara los camiones de los militares, es mecánico y además trabaja en un taller y ayuda a reparar los camiones de la manera gratis. Yo desde aquí hago mi trabajo, hago donaciones, ocupo la mente de mis hijos para que no piensen en lo malo, para que me hagan menos preguntas. Víctor va a fútbol, Victoria va a la agencia de modelos, están ocupados totalmente. Claro. Y lo de hablar de la paz con Rusia, yo no lo veo posible. Claro. Imaginaos, entra tu vecino en tu piso, en un cuarto viola a tu hija, en otro cuarto destruye todo lo que ve, en tercer cuarto mata a tu familiar, ve a la cocina y quiere dialogar. Claro. ¿Vais a dialogar con tu vecino así? Perfectamente comprensible esa percepción de lo que está ocurriendo. Natasha, le agradecemos que nos haya compartido su testimonio. Esperamos que siga cómodo con nosotros, pero que pueda volver a Ucrania cuando usted lo desee más adelante en tiempos de paz junto a su familia. Gracias por atendernos. Ojalá sea pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, cada persona que ha dejado su país tiene una historia detrás. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con más historias que nos deja este último año de guerra en Ucrania. Bueno, muy pendientes de Ucrania, el día en el que se cumple un año de la invasión rusa. Esto, de nuevo, es la plaza central de la capital ucraniana de Kiev. En un día como hoy, cuando se cumple un año de aquella jornada de invasión también a la capital ucraniana, que finalmente pues rechazó ese ataque ruso. En el frente de guerra de Kramatorsk, al este del país, no muy lejos de Rusia, está nuestra compañera Laura de Chiclana, que nos muestra la destrucción de esta ciudad, vecina de las regiones de Donetsk y Lugansk, el Donbass, el área que reconoció Putin como independiente días antes de comenzar el conflicto. Sí, nos encontramos en Kramatorsk, la última ciudad estratégica bajo el control ucraniano aquí en el Donbass. Hoy se cumple un año de la invasión rusa a gran escala y quiero que vean los escenarios tan devastadores que está dejando este conflicto. Decenas de ciudades completamente arrasadas desde que comenzó la invasión rusa a gran escala hace un año. Esto era un edificio de civiles. Podemos ver todavía las pertenencias de las víctimas mortales y heridos de este ataque e incluso
incluso flores, claveles que siguen dejando a estas víctimas diarias como consecuencia de esta brutal guerra. También al otro lado quiero que vean juguetes de niños e incluso una Biblia. Millones de vidas truncadas de los ucranianos desde que comenzó la guerra. En estos momentos, alrededor del 18% del territorio ucraniano se encuentra ocupado por las tropas rusas. En estos momentos ya rondan los 70.000 millones de euros en ayuda militar y humanitaria que los aliados de Ucrania le están brindando desde hace un año, desde el 24 de febrero del 2022. En estos momentos las zonas de frente siguen siendo muy duras, tanto en Jersón, Zaporilla como aquí en el Donbass. Aquí ya llevan 9 años de guerra. Las líneas de frente se están moviendo poco a poco, han avanzado ambos bandos, pero eso sí, el jefe de la Administración Regional de Lugansk ya ha confirmado que las tropas del Kremlin han roto la línea de frente en Kremina, aquí muy cerca de Kramatorsk, y las peores batallas se están dando en estos momentos en la zona de Bakhmut, donde las tropas rusas tratan de embolsar la ciudad, donde allí todavía quedan miles de civiles e incluso niños. Ayer el jefe de los Wagner comunicó que sus milicias ya han comenzado a recibir munición. Esto es un problema para el ejército de Kiev, que está luchando en las zonas de frente, porque lo que más necesitan y lo que nos han trasladado a nosotros es munición y armamento. Y lo que tengo en mi mano son fotografías de una madre y su hijo, víctimas de los brutales ataques rusos con misiles aquí S-300. Esta es la realidad, este es el día a día que se vive aquí en Ucrania desde hace un año. Millones de vidas truncadas. Desde Kramatorsk para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana. Gracias, Laura, por ese testimonio justo un año después. La destrucción y el daño causado es enorme. Durante todo este año no han dejado de llegar los efectos de los bombardeos rusos sobre la población civil. Bueno, y lo peor, sin duda, las víctimas que está dejando este conflicto. Y nos preguntamos precisamente, Antonio Cárdenas, buenos días, ¿cuántas víctimas, cuántas personas ha matado esta guerra hasta el momento? Sí, ¿qué tal, Roberto? Fíjate que es duro hablar de cifras, ¿no? De números de víctimas, pero bueno, nos hace una idea ver esos números nos viene bien para hacernos una idea de cuál es la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo desde hace un año. Vamos a ver cuál es el número de fallecidos, directamente fallecidos civiles, que son aproximadamente, bueno, víctimas en total, llegamos a las 19.000. Fallecidos, Roberto, como vemos, estamos pasando de esa cifra de 7.000 personas fallecidas en suelo ucraniano desde hace un año hasta hoy, de las cuales 438, por desgracia, son niños. Y en cuanto a heridos, bueno, prácticamente más de 11.000, de las que 854 son niños. En total, niños afectados por la guerra o fallecidos o heridos, por desgracia, Roberto, más de 1.200 en este año. Y después tenemos esas víctimas militares. Aquí es más difícil hacer ese cálculo. Estas cifras sí que son las de civiles, sí que son oficiales. En esta entra más la propaganda o lo que cada ejército quiere decir. Y además que están en el frente, por tanto no es fácil cuantificarlos. Pero bueno, son estimaciones. Sí, Rusia habla de unos 6.000 fallecidos en el frente de guerra y Ucrania habla de entre 10 y 13.000 fallecidos de sus tropas. Por cierto, que Ucrania dice que los rusos fallecidos, los militares rusos fallecidos son 140.000. Así que de los 6.000 que reconoce Rusia a los 140.000 que dice Ucrania, hay un amplio espectro de víctimas, en ese caso militares rusas. En ese caso también. La propaganda, como bien dices, tiene mucho que ver. Pero los efectos sobre las personas van más allá también, porque incluso entre los supervivientes ha tenido que desplazarse muchísimas gentes. ¿Cuántas personas han tenido que huir de sus casas, se estima? Sí, pues es que Ucrania tiene aproximadamente, bueno, entre 40 y 42 millones de personas, esa población en total, y es que más de la mitad, 23 millones de personas, se han desplazado de una u otra forma. Se dice que desde que empezó la invasión hasta este momento, más de 18 millones de personas han salido de Ucrania, de las cuales aproximadamente 10 habrían vuelto, pero sí es verdad que más de 8 millones, esta es la cifra oficial de ACNUR, más de 8 millones permanecen en otros países. 5 millones se desplazaron, salieron de sus casas, de esas zonas más peligrosas de la invasión rusa y se fueron a otros lugares un poco más tranquilos, vamos a decirlo así, de la propia Ucrania, 5 millones. Pero nos fijamos en esta cifra, esos más de 8 millones que están fuera, fíjate, la gran mayoría está
precisamente en Rusia, curiosamente, ¿no? Se fueron, traspasaron la frontera y se fueron al país vecino. Lógico, porque había unos lazos muy importantes. Claro, ¿no? eso demuestra esos lazos, efectivamente. Casi 3 millones están en Rusia. En España tenemos 1.600.000 personas y fíjese, otros países más cercanos como Alemania o Polonia están superando el 1.000.000 de refugiados ahora mismo ucranianos en su territorio. 166.000 en España, ¿no? En España, no tanto como en Alemania o en Polonia, por ejemplo, que tienen más de 1 millón o 1,5 millones en el caso de Polonia. Hace falta mucho apoyo exterior también para todas estas personas. ¿Cómo lo podemos traducir en cifras, Antonio? Sí, nos lo acaban de decir desde Ucrania precisamente, 138.000 millones de euros es lo que se cifra esa ayuda, tanto militar como humanitaria, como de otro tipo que ha llegado desde diferentes países del mundo hasta Ucrania. El mayor exportador de esa ayuda, militar, pero también financiera o humanitaria, es Estados Unidos, que ha mandado más de la mitad de ese dinero, prácticamente 70 millones de euros hasta Ucrania, y después hay muchos países aliados que han enviado una de otra forma ayuda hasta Ucrania. Por ejemplo, destaca el caso de China, que no es un país aliado precisamente, que precisamente en esta resolución de la ONU de la que hemos hablado hoy se mantuvo neutral. Bueno, China ha mandado algo valorado en una cantidad valorada en 2 millones de euros a Ucrania. Y también los gestos. En este año de invasión, hasta 59 líderes mundiales han ido hasta Ucrania a reunirse con Zelensky para mostrar el apoyo de esos países al bando ucraniano en esta guerra. Queremos ahora que vean unas imágenes que nos han enviado desde el frente de Kharkov, al norte de Ucrania, una de las zonas que más duros combates ha sufrido. En ella vemos a la persona que nos la ha mandado, Andrés Gutiérrez, es fotógrafo del Día, Prensa Ibérica, también trabaja para otras agencias internacionales, estuvo allí en el inicio de la guerra y estos días ha vuelto. Eso que estamos viendo ahí son algunas de las trincheras en uno de los frentes donde se libraron más duras batallas en torno a esa ciudad, primero ocupada por los rusos y después liberada por Ucrania. Bueno, pues vamos a hablar con Andrés Gutiérrez, fotógrafo del Día, Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Hola, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? Ahora estoy en Kharkiv, un poquito en las afueras de la ciudad. Esta zona que estoy es yo creo que fue la zona más castigada en esos primeros días de marzo. No sé si, como puedes ver, aquí atrás tengo un edificio que está totalmente destrozado. En este núcleo vivían unas 10.000 personas y ahora yo no creo que haya más de 200 personas viviendo, porque los misiles que venían de esa dirección que está allí pues impactaban en toda esta zona residencial, que es 100% residencial. La verdad que aquí no hay tropas, aquí no hay bases militares, aquí no hay nada que tenga que ver con ejército ucraniano, o sea que realmente las bombas caían en zonas residenciales. Claro, estás acompañando a unidades del ejército ucraniano, ¿verdad? Que algunas están trabajando en el desminado de zona, en la recuperación de algunas zonas para hacerlas transitables, ¿verdad? Sí, justo ahora vengo de estar con la gente del desminado, o sea, justito cogí cobertura para hacer la conexión. Y sí, bueno, a ver, ellos lo que pasa es que los enfrentamientos llegaron justo hasta hace un poco más de medio kilómetro de aquí. Hasta ahí llegaron los tanques rusos. Entonces, una vez el ejército ucraniano empezó a tirarlos hacia atrás, hacia su territorio, estamos a unos 35-40 kilómetros de la frontera rusa, pues fue quedando todo lleno de munición y lleno de misiles y lleno de minas. Y pues los equipos de desminado, sobre todo, lo que hacen es intentar, si no bien, recoger o desactivar todos estos explosivos que quedan activados, sobre todo porque la gente vive aquí. La gente, Andrés, estamos viendo ese edificio que está justo detrás de ti. Estamos teniendo algunos problemas ahora no, hemos recuperado el sonido bien de la conexión. Y has dado un matiz que yo creo que es importante. Ninguno de estos objetivos es militar. Son zonas residenciales, zonas de barrio, edificios donde vive gente. Claro, esto aquí vivía gente, ya aquí vive muy poquita gente. Esto era un núcleo de unas 10.000 personas vivían aquí, y los misiles vienen de esa dirección, de allí, y caían todos en esta zona residencial, que te digo, está lejos de cualquier base o de cualquier estación de militares o de lo que sea. Entonces, aquí murió mucha gente. Esto sucedió los primeros días de marzo.
y fue infernal. O sea, me contó mi compañero, que es con el que me estoy moviendo, que esto fue realmente un infierno, ¿no? Esto está realmente ahora totalmente vacío. Aquí no queda ya casi absolutamente nadie. ¿Es la tónica en la ciudad? ¿Es ahora mismo Kharkov una ciudad semi-abandonada o no? ¿O sigue teniendo vida o la está recuperando ahora? Sí, a ver, te cuento. Kharkiv, pensemos que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, y es la segunda ciudad más grande de Ucrania que está más pegada a Rusia. Estamos a escasos kilómetros, te decía, 30 o 40 kilómetros de la frontera. Entonces, la ciudad está vacía, sí, pero está vacía no porque esté todo cerrado, no es como esos primeros días en los que estuve por Kiev, que sí estaba cerrada por tensión de que entraran tropas. Ahora se sabe que las tropas no están cerca de aquí, bueno, están en Bakhmut y en el frente en Kramatorsk, que está como a 2 o 3 horas de coche, pero lo que pasa es que como es una ciudad universitaria, aquí hay muchas universidades, y las universidades ahora mismo están cerradas por el tema del conflicto, claro. Entonces no hay estudiantes, entonces la ciudad sí parece bastante muerta y vacía, pero realmente es por eso, por falta de estudiantes, ¿no? La ciudad está, yo diría que haciendo casi vida normal, con la excepción de pues, las alarmas, las antibombas y todo esto, y alguna bomba que cayó hace 3 o 4 días en algunos sitios concretos estratégicos, pero por lo demás se vive casi con normalidad. Me imagino, Andrés, que hablando con los soldados con los que te encuentras integrado en ocasiones, hemos visto imágenes tuyas compartiendo con ellos a lo mejor en algún momento en las trincheras, te habrás dado cuenta de la dureza de lo que se vive allí. Ahora mismo estás pasando frío, se nota que está haciendo unas temperaturas bajas, pero claro, esto además en medio de una guerra con total desabastecimiento para la población, este debió ser uno de los enclaves más duros, más encarnizados de esta guerra de la que llevamos un año, ¿verdad? Realmente Kharkiv yo creo que fue la ciudad más castigada en cuanto comenzó la guerra, porque te digo, es el núcleo más grande, la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y era un punto importante para las tropas rusas. Digamos, si lograban tomar Kharkiv, hubiera sido una gran victoria. Lo que pasa es que jamás se acercaron, llegaron los tanques rusos aquí hasta 1 kilómetro atrás, pero jamás entraron al núcleo. Y pues un ejemplo sencillo es Bakhmut, por ejemplo, que es un núcleo muy pequeñito, es una ciudad muy pequeñita, llevan allí luchando muchísimo tiempo, perdiendo muchísimas bajas, perdiendo muchísimos soldados por cada metro de combate. Entonces, el querer tomar Kharkiv al principio de la guerra fue algo que no midieron y lo pagaron, y así pues a los pocos meses de ocupación los tiraron otra vez hacia atrás, ¿no? Entonces sí, Kharkiv es como un símbolo, ¿no?, de resistencia en esta batalla de este año. Andrés Gutiérrez, fotógrafo del Día Prensa Ibérica, enhorabuena por ese trabajo. Estamos deseando, atentos a las imágenes que mandes desde este lugar, y muchas gracias de verdad por atendernos desde allí, por hacernos un hueco en medio de la jornada. Un placer, Roberto, un placer. Hasta luego. Chao. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahí está nuestro compañero del Día Prensa Ibérica, preparando toda esta información y registrando pues todas esas imágenes que nos llegan desde ese frente justo un año después. Vamos a ver cómo viene hoy la mañana con Ponte al Día, nuestros compañeros Wendy y Pedro, que ya están preparados, me imagino, ¿verdad? Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Preparadísimos ya en este viernes hoy. Aquí en Ponte al Día vamos a hablarles de los peligros de la automedicación, y más aún si cabe, si esa ingesta de medicamentos sin prescripción médica es de ansiolíticos y antidepresivos. Según un último estudio de una conocida aseguradora, hasta un 11% de canarios utiliza este tipo de fármacos sin ningún tipo de consejo médico, y además casi un 40% de los canarios asegura que su salud mental ha empeorado durante el año 2022. Todo esto lo vamos a abordar con detalle con nuestro psicólogo Leocadio Martín, y también con toda una referencia, con toda una eminencia en el mundo de la farmacología aquí en Canarias. Pero hay más. Así es, también vamos a hablar de las consecuencias del carnaval en las calles, porque bueno, lo cierto es que nos deja una imagen de toneladas y toneladas de basura de todo tipo. Precisamente el último balance que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras ese primer fin de semana de actos en la calle, pues pone sobre la mesa un dato: 120 toneladas de residuos. ¿Qué se hace con toda esa basura? ¿Se puede reciclar? Hoy vamos a aclarar estas dudas, porque además nos acompaña un equipo de Coembes en nuestro programa que también aprovechará para darnos algún consejito, pero eso será pues nada, ya en unos minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora, compañeros. Bueno, el mundo conmemora este primer aniversario de la guerra en Ucrania. Muchas ciudades se han teñido de los colores de esta bandera, de azul y amarillo, en sus calles y en todo tipo de símbolos.
En Inglaterra, la popular plaza de Trafalgar Square fue testigo de una concentración en repudio del conflicto bélico para brindar apoyo la víspera del aniversario del conflicto. Horas antes, también en Londres, los manifestantes tiñeron la calle de la embajada rusa con los colores de la bandera ucraniana, colores que también estuvieron presentes anoche en Bruselas, donde los edificios de la Comisión Europea se iluminaron en homenaje a Ucrania. En amarillo y azul también brilló el símbolo de Francia, la Torre Eiffel. Mais aussi une leçon d'amour de l'Europe et de la liberté. La alcaldesa de París se compromete a la reconstrucción de Ucrania, que dice no solo nos ha dado una lección de coraje y democracia, sino también de amor a Europa y a la libertad. ¡Ucrania! Es un expolítico ruso que fue encarcelado en su país. Anoche mostraba su apoyo a Ucrania en la vigilia frente al consulado ruso de Nueva York, donde las multitudes llenaron las calles para denunciar este año de guerra. Stop this war now. El primer ministro australiano le pide a Putin que detenga esta guerra y retire sus tropas. Los australianos marcharon por las calles de Sydney portando banderas y carteles antes de llegar al punto de encuentro de la vigilia con velas por las personas que han fallecido en el conflicto. Reunión de invierno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. El presidente de la Asamblea cede la palabra al representante ruso y los parlamentarios reunidos en Viena abandonan la sala en protesta por el aniversario de la invasión a Ucrania. Algunos delegados permanecieron en la sala para izar banderas ucranianas mientras hablaba el jefe de la delegación rusa. Ucrania tendrá desde hoy un nuevo billete que conmemora este primer año de guerra, un pequeño trozo de papel que representa todo un año de emociones y la barbarie sufrida por el pueblo ucraniano. Bueno, y en África también hay repercusiones de toda esta situación. Rusia y Sudáfrica, por ejemplo, comienzan las maniobras en el Índico, en el primer aniversario de la invasión a Ucrania. Los ejercicios navales incluyen también unidades chinas. Oficialmente los tres gobiernos afirman que el objetivo de las maniobras es proteger las rutas comerciales en el Índico de la piratería y otras amenazas. Hablamos con nuestro compañero Pepe Naranjo, que precisamente nos alertaba, Pepe, de la presencia de Rusia cada vez más fuerte, sobre todo en la zona del Sahel. Esta alianza con Sudáfrica sí que nos coge un poco por sorpresa. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, Sudáfrica ha sido un tradicional aliado de Rusia, ¿no? Desde la llegada al poder del Congreso Nacional Africano, ¿no? Yo creo que estas maniobras hay que entender el mensaje que se está enviando. Rusia ha ido adquiriendo un enorme peso y una enorme presencia en el continente africano en los últimos años, que se ha intensificado en los últimos meses tras la invasión de Ucrania, porque a Rusia le interesa contar geopolíticamente con ese aliado, que son mercados, que son, digamos, apoyos en Naciones Unidas, y en este momento pues estas maniobras vienen a mandar un claro mensaje al mundo, y es que en África sigue habiendo aliados de Rusia, incluso en este contexto de conflicto. Bueno, un país, un continente afectado por esta guerra con asuntos tan básicos como el suministro de cereal, el grano, que llegaba desde allí, que se ha visto afectado. Si hay una palabra que digamos, de alguna manera resuma lo que está suponiendo esta guerra de Ucrania en África, esa es hambre. En este momento hay 50 millones de personas en inseguridad alimentaria, en situación de inseguridad alimentaria grave, como ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, y eso tiene mucho que ver con la interrupción en el suministro de cereales. Hay una enorme dependencia de África de los cereales, sobre todo que proceden de Ucrania. Hubo un acuerdo el año pasado para que desde el Mar Negro pudieran salir los barcos con destino a África, pero ese acuerdo, como ha recordado David Beasley recientemente, el responsable del Programa Mundial de Alimentos, no es suficiente. Hay que velar, primero, porque se prorrogue, porque expira en pocos días, y segundo, porque se cumplan los términos de ese acuerdo. 16 barcos han salido desde octubre del año pasado del Mar Negro con rumbo sobre todo al continente africano, Etiopía y Somalia, pero hace falta un esfuerzo mayor para que esta guerra de Ucrania no hunda aún más en la inseguridad alimentaria y en el hambre a los millones de africanos que en este momento están pasando por ella. Desde luego que sí. Pepe, no tenemos tiempo para más. Gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, este ha sido nuestro repaso de hoy a esta guerra que nos conmocionó hace un año y que todavía hoy, un año después, sigue impresionándonos con sus imágenes. Ojalá que no dure un año más. Volvemos el lunes. Gracias por su atención.